Hoy les voy a hablar de una de las verduras más impresionantes del huerto, una verdura perenne, una estrella entre las estrellas. Se trata del ajo elefante y para empezar, ¿por qué se le llama ajo elefante? Pues precisamente por su tamaño, que es un poco fuera de lo común. Si en la granja Cagnol lograron obtener una cabeza de ajo que supera los 500 gramos es enorme, 550 gramos es enorme. Hay un australiano que logró obtener una cabeza de más de 1 kilo y eso sí que es gigantesco. Si este vegetal te interesa, en este video vamos a ver todo sobre cómo cultivarlo, cómo multiplicarlo a voluntad y cómo consumirlo. Vamos, empecemos. Un poquito de historia para empezar, lo prometo, seré rápido, vamos a comenzar con un pequeño giro. De entrada, este ajo en realidad no es un ajo, botánicamente es más bien un puerro, de hecho es exactamente un puerro Allium ampelobrasum, su nombre en latín, que también es el nombre en latín del puerro perpetuo. Así que el ajo elefante es una variedad de puerros perpetuos. Y eso de hecho lo verán rápido si lo dejan florecer, ya que es exactamente la misma flor que la del puerro, solo que mucho más grande. Y además, si lo cultivan, yo les recomiendo dejar al menos algunos. Dejar que florezca porque además de ser muy bonita en el jardín, esta flor es súper interesante para la biodiversidad, atrae muchísimos insectos, así que es bueno dejarlas florecer, aunque como verán no todo el mundo está necesariamente siempre de acuerdo con eso. Por cierto, si quieren saber más sobre los diferentes tipos de ajos y puerros silvestres, los invito a ver un video que ya hice sobre el tema. Este ajo elefante es entonces una variedad particular de puerros perennes. Eso también explica su sabor, un poco más suave que el ajo común, contiene un poco menos de azufre, es un poco menos picante, pero en cuanto a la forma no se parece en nada a un puerro. Aquí realmente tenemos la cabeza de ajo con los dientes que se forman. Otro punto en común que tiene con el puerro perenne es que va a formar alrededor de la cabeza y de sus dientes. Va a formar pequeños bulbillos bajo tierra y esos bulbillos se podrán usar para multiplicarlo, pero de una manera un poco particular. Eso lo vamos a explicar muy pronto. Bueno, eso es todo por la historia. Ahora vamos a entrar en el tema principal y ver cómo se cultiva. En cuanto al cultivo del ajo elefante, la buena noticia es que es mucho más fácil de cultivar que el ajo común. Se conforma con suelos a veces un poco más difíciles y sobre todo es menos propenso a enfermarse. Enfermedades como la roya, que a veces encontramos en los ajos o en los puerros, él es más resistente, un poco más fácil de cultivar. Y para iniciar un cultivo hay diferentes maneras. O bien se empieza a partir de dientes, que es lo más común, y se siembran a partir de octubre o noviembre, o también se puede empezar a partir de plantas que se venden en viveros. De hecho, nosotros todavía tenemos disponibles en el vivero en este momento y las vendemos ya enraizadas, ya en maceta. Pero bueno, lo más común sigue siendo empezar a partir de dientes que vamos a poner en la tierra en octubre. Estos dientes los vamos a poner en la tierra, los vamos a enterrar profundo, más profundo que el ajo. Lo vamos a poner entre 5 y 10 centímetros de profundidad porque le gusta cultivarse a bastante profundidad. Y la verdad creo que es sobre todo por una cuestión de estabilidad. Eso hace que la planta pueda ser bastante impresionante, sobre todo cuando florece. Así que ya saben, entierren bien los bulbos mucho más profundo que el ajo común. Para el tipo de suelo que le gusta, como ya lo dije, no es necesariamente muy exigente, pero no le van a gustar mucho los suelos hidromorfos. Si tienen un suelo demasiado limoso, demasiado arcilloso, que corre el riesgo de quedarse demasiado húmedo, van a tener riesgos de rajado y pudrición. Entonces, para suelos así, será mejor enriquecerlos con materia orgánica y por lo tanto va a apreciar los suelos bastante ricos en materia orgánica. Solo por el tema de la circulación del agua se necesitan suelos un poco drenantes, un poco ligeros para la exposición. Generalmente se cultiva en una exposición más bien soleada como lo hacemos nosotros. Aquí tenemos algunos árboles que dan sombra, pero bueno, está bien al sol, aunque también se puede cultivar a semisombra. No es demasiado exigente respecto a eso y eso va a permitir entonces cultivarlo en huertos frutales al pie de plantas de frutos rojos. Aparentemente funciona muy bien, incluso al pie de viñas y de hecho incluso tendría un efecto sobre la salud de otras plantas gracias al azufre que contiene, que va liberando un poco en el suelo y haría que las plantas alrededor sean más resistentes a enfermedades causadas por hongos, como por ejemplo el mildew en la vid. Bueno, entonces no tengo mucha experiencia con eso, pero seguramente les hablaré más de eso pronto. Ahora, para el ciclo de cultivo va a completar su ciclo en 8 a 9 meses. Como decía, se siembra en octubre o noviembre y se va a cosechar en junio o julio del siguiente año. Hacia marzo o abril va a florecer. Y bueno, aquí hay varias opiniones. Muchos les van a decir, si quieren tener una buena producción de bulbos, es mejor quitar las flores. Ahora, si también lo cultivan por la biodiversidad, está bien dejar que algunos florezcan. Nosotros lo que hacemos en nuestros cultivos es dejar una flor aquí y allá porque se ve muy bonito, es bueno para la biodiversidad, así que me gusta dejarlas. Y además, sobre todo para tener una comparación entre plantas con flores y plantas sin flores para ver qué tanto produce cabezas más grandes, dientes más grandes cuando se quitan las flores. Como decía, hay varias opiniones, hay quienes les van a decir, si dejas las flores solo tendrás un bulbo grande, pero no tendrás la cabeza grande con los diferentes dientes. Bueno, eso no lo creo necesariamente, así que lo que te recomiendo es que lo pruebes en tu casa y verás la diferencia. Y si quieren ver un ejemplo en video, vayan a ver este video del Jardín des Fraternités Subrières sobre la cosecha de su ajo elefante y vemos que lo cosechan en agosto cuando la flor ya se ha marchitado, así que las flores siguen ahí y se nota que las cabezas que salen son bastante grandes, con dientes grandes.
Así que hagan como quieran, pero prueben. Nosotros, eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a probar y luego les contaré este verano cómo nos fue, ya veremos después. Hay otra razón para quitar las flores y es que las flores se pueden comer, así que cuando aparece el botón de la flor pueden quitar algunas para comerlas. Y luego verán si esas cabezas son más grandes al final y eso será muy beneficioso para la cosecha, así que eso será en junio o julio. En general, se dice que cuando el follaje está seco en 2/3, en vez de hablar de una época específica, realmente vamos a observar la planta y cuando el follaje esté seco en 2/3 es el momento de cosechar. Si cosechan demasiado pronto, corren el riesgo de que la cabeza no esté completamente madura y no se conservará tan bien, así que es una lástima. Y en el otro sentido, si cosechan demasiado tarde, corren el riesgo de que la cabeza, no los dientes, pero al menos la base, empiece a pudrirse un poco, y entonces los dientes quedarán más sueltos. Y para el secado es menos práctico, van a tener los dientes que se caen, así que el buen momento para secar es cuando el follaje está seco en 2/3 normalmente, eso está bien. Después para la cosecha es igual que con el ajo común. Van a limpiar un poco, dejarlo secar, tiene que estar bien seco para que se conserve mejor. Y una vez que esté bien seco, podrán conservarlo durante varios meses sin problema. Lo único a lo que deben prestar atención es a mantenerlo fuera del alcance de las heladas si lo secan en un lugar seco y ventilado al exterior. Cuando llegue el invierno, en noviembre, acuérdense de meterlos en un lugar cálido para poder conservarlos durante todo el invierno. También recuerden guardar algunos dientes en octubre o noviembre para volver a plantarlos. Si apenas están empezando a cultivar y no tienen muchos, coman un poco para probarlos, pero vuelvan a plantar una buena parte. Así podrán repetir sus ciclos y tener tantos como quieran. En cuanto a la multiplicación, ahora hay varios métodos. Por ejemplo, por semilla se pueden encontrar semillas en el mercado, pero personalmente no soy muy fan de sembrar de esa manera. Hay bastantes personas que dicen que a veces las semillas no germinan y aunque germinen las semillas, como es una variedad de puerros silvestres, existe la posibilidad de que se crucen con puerros silvestres y que se pierda ese lado realmente de elefante, el lado del bulbo grande. Entonces yo siempre elegiría las multiplicaciones vegetativas, o sea, todo menos la siembra y por lo tanto los métodos para multiplicarlo va a ser, como decía, por los dientes, se forma una cabeza con varios dientes y cada diente va a dar una planta nueva y también decía que alrededor de las cabezas va a ser pequeños bulbillos como todos los puerros silvestres. Así que podemos recoger esos bulbillos para multiplicarlos. Si dejas esos bulbillos en la tierra, cuando los coseches, esos bulbillos van a germinar naturalmente, pero van a germinar después de 2 años, 3 años, nunca germinan al año siguiente. Entonces, lo que puedes hacer es que esos bulbillos los dejas en la tierra cuando los cosechas o los tomas, los vas a plantar por todos lados y haces eso cada año. Después de 2, 3 años, 4, 5 años vas a tener por todos lados y podrás ir a cosechar ahí, pero si quieres ir rápido usando esos bulbillos y replantarlos para que crezcan de inmediato, bueno, esos bulbillos cuando los sacas de la tierra, quita la primera cáscara y verás que al quitarla tendrás una primera cáscara que es realmente gruesa, un poco como madera. Es por esa razón que tardan en germinar, entonces una vez que hayas quitado esa primera cáscara, puedes replantarlos o ponerlos en una maceta para tener una planta un poco forzada en vivero y tendrás algo que va a germinar de inmediato. Entonces realmente es la primera cáscara la que hay que quitar, que es súper gruesa, parece realmente madera en algunos, incluso he quitado la segunda piel, pero no necesariamente fue intencional. Por eso están blancos ahí, pero incluso si están así, una vez que solo hemos quitado la primera cáscara, la madera ahí está bien, se puede quitar con un cuchillo, incluso solo con las uñas, es tan gruesa que no es necesariamente fácil. Se entiende bien por qué tarda 2 años en descomponerse y poder germinar. Estos bulbos los pueden preparar entre el otoño y la primavera. Sí, para los dientes que planten para tener una buena producción es mejor plantar en octubre o noviembre para no hacerlo demasiado tarde y así tener una buena producción. Ahí los bulbos, los bulbillos, de todas formas no van a dar flores ni cabeza. El primer año entonces, aunque los planten un poco más tarde de lo que deberían, no pasa nada. Al final deben saber que a partir de estos bulbillos no van a obtener una cabeza de inmediato. El primer año les va a salir como un bulbo grande, como una especie de cebolla grande, y es ese bulbo cuando lo vuelvan a plantar al año siguiente el que va a dar una cabeza con diferentes dientes. Es un poco más largo, bueno, es un poco más largo, va a tomar un año más, pero permite tener más plantas más rápido. En cuanto al consumo, ahora hay varias formas de consumirlo y yo diría que dependiendo de cómo lo consuman, se van a encontrar un poco entre el condimento y la verdura. No es realmente un ajo porque botánicamente es un puerro, lo que hace que su sabor se acerque un poco al del puerro y se puede comer de esa manera. Por ejemplo, van a poder cosecharlo antes de que forme su cabeza, incluso antes de que saque su flor y comerlo, como se comería el ajo tierno y entonces lo van a consumir en ese momento como si fuera un puerro. Entonces, ojo, de ese lado, si lo consumen como ajo tierno, ya ven el ajo tierno, es realmente la planta entera. Una vez que la planta se consume, la historia se acaba para ella, no va a volver a crecer después. Hay algunos que les van a aconsejar, en lugar de arrancarlo completamente, cortarlo por encima de su base, por encima de la cepa, para que vuelva a crecer después.
Bueno, no soy necesariamente fan de este método porque si lo cortan en la base va a volver a crecer, va a sacar nuevas hojas, pero toda la energía que va a usar para hacer nuevas hojas es energía que le va a faltar para formar su bulbo. Y entonces tendrán un bulbo para cosechar al final, pero que será necesariamente más pequeño en ese caso. Más pequeño que si lo hubieran dejado desarrollarse completamente, así que en todo caso cultiven muchos. Algunos arránquenlos completamente para comerlos cuando están amarillos como puerros y luego los otros déjenlos desarrollarse para tener bulbos, pero córtenlos y luego déjenlos volver a crecer después. Se pierde un poco en producción, así que por eso no necesariamente es la mejor manera de hacerlo para mí, cada quien hace lo que quiere. Entonces, si comen las hojas y el tallo, se va a parecer al puerro y se come como una verdura. La flor, como decía, también se puede comer como una verdura. Es menos picante que el ajo, pero es más fuerte que el puerro y van a ver, de todos modos es bastante interesante en cuanto al sabor y también el bulbo que vamos a cosechar al final de la temporada. Como el ajo, en cuanto al sabor, es un poco más suave que el ajo común, es un poco menos picante, pero sigue siendo excelente y podrán usarlo en todas las recetas en las que usaban ajo. Excepto que si realmente les gusta, podrán ponerle mucho más. No necesariamente les voy a hablar de las virtudes medicinales porque no es la idea del video, pero sepan que tiene virtudes medicinales que son las mismas que el ajo, pero más suaves. Pero bueno, no soy doctor, así que no les voy a hablar de eso. Y pues eso es todo sobre el ajo y las hojas. Si todavía tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios y les responderé en cuanto tenga tiempo. Si les gustó el video, díganlo, denle like, compartan el video con quienes crean que les podría gustar. Y también suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. Y además, si les gusta lo que hago, también pueden apoyarme económicamente a través de la plataforma Tipeee. Les dejo un enlace por ahí, normalmente en la descripción. Si no, busquen Le Jardin de Merveille en Tipeee. Y también muchas gracias a todos los que lo hacen o lo harán, sin quienes no podría tomarme el tiempo para hacer todo esto. Bueno, que tengan un buen cultivo de ajo elefante y de todo lo demás también. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Saludos.